Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, con buenas vibras, con buenas energías. El día de hoy se va a hablar de un tema sumamente interesante, ya que tenemos a Ignacio, que está aquí con nosotros, que ya ha estado en este programa y va a hablar de un tema sumamente interesante. Nada más y nada menos es cómo ser tú, ese nivel más elevado sobre la espiritualidad. ¿A qué te refieres? ¿Qué significa? Quédate en esta entrevista para que puedas ver cómo podemos ser nosotros mismos y conectarnos con ese ser que muchas veces no sabemos qué significa, para qué sirve o cómo hacerlo. Y pues el día de hoy vas a poder saberlo. Vamos a dar la bienvenida a Ignacio, que está aquí con nosotros. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Muchas Bien, me gracias alegra por mucho. este espacio nuevamente. Para mí es un placer que puedas estar aquí compartiendo, principalmente porque el aprendizaje de poder indagar más sobre nosotros mismos, de conocernos a nosotros como persona, es el espacio donde muchas veces nos observamos, nos entendemos y realmente entendemos la forma de vivir la vida, ¿vale? Mi pregunta sería, ¿para ti qué significa en este caso conectar contigo mismo como persona principalmente? Significa que reconozco mi personaje, que todos tenemos unos, que es una personalidad. La personalidad en su estado, digamos, si lo vemos desde el punto de vista más neurótico, más defensivo, en general entiende que hay una forma de mostrarse que es la correcta para ser querido, para sobrevivir, para pertenecer. Y entonces ser auténtico implica reconocer que hay una personalidad y que lo más probable es que me siga acompañando el resto de mi vida, solo que cuando soy consciente de mi personalidad y de mi personaje, puede aparecer la esencia, ¿no? Como si atravesara ese personaje y es lo que, sin buscar ser errático ni impredecible, pero es lo que me hace impredecible de alguna manera, lo que me hace estar en este momento y realmente no sé qué voy a decir o qué voy a hacer en los próximos minutos, segundos, ¿no? Y entonces entender eso implica ver que está todo ahí, porque solo puedo ser auténtico en el momento presente, no puedo ser auténtico dentro de 2 horas, solo puedo conectarme en este momento y entender qué es la autenticidad en este preciso momento y ser auténtico desde ahí, pero no me puedo preparar para ser auténtico en el futuro, ¿no? Y entonces eso es lo que más nos acerca como seres humanos. Cuando alguien está completamente tomado por el personaje y es su personaje, y con esto no estoy rechazando al personaje porque es algo que todos tenemos, pero cuando no ves lo que hay detrás del personaje, cuando no está su corazón ahí en esa comunicación, en esa conexión humana, que no sería conexión cuando el otro no está ahí, digo, uno empieza a sentirse solo incluso estando acompañado. Y a nivel humano lo que más nos acerca al otro, ¿no? Y parte de la esencia de la espiritualidad es la cercanía a otro, es ese, ¿qué más da? ¿No? Donde puedo dejar discurrir lo que llevo dentro, lo dejo discurrir. Por supuesto que el ego es útil en ciertos contextos, ¿no? Con todas personas podés aflojar tanto, ¿no? O sea, hay personas que necesitan que les hables desde el personaje. Si uno está parado en el aquí y ahora y habla desde el corazón, desde el presente, es como que no pueden digerirlo, es demasiado, porque llevan tantos años detrás de su personaje ocultos, que una conversación genuina, espontánea, del momento, donde realmente no estoy intentando defender una imagen, los desconcierta, ¿no? Pero cuando nos encontramos los seres humanos con una sed de búsqueda, de conexión genuina, y se da ese diálogo sincero del momento, ahí aparece la verdadera conexión, ¿no? Y qué más espiritual que la conexión entre los seres humanos. Así es, Mm. así es. Es totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y aquí te voy a hacer una pregunta relacionada a esto que también tú nombras del ego, ¿no? Porque ¿cómo una persona puede darse cuenta si está viviendo desde el ego o desde su esencia? En este caso, ¿cómo poder darse cuenta? Bueno, la famosa dicotomía, dualidad de la que se habla hace mucho tiempo es miedo o amor, ¿no? ¿Desde dónde digo lo que digo? ¿Desde dónde hago lo que hago? ¿Es el miedo o es el amor, en definitiva? Eh, y es eso. Si me baso en el miedo,
voy a ser lo más auténtico que puedo, según lo que requiere este momento. Y entonces capaz que este momento implica enojarme con mi pareja o con mi hija y ese enojo es auténtico, ¿no? No es un personaje, es lo que requiere el momento. Algo en mi corazón me dice que este momento requiere levantar un poquito la voz, poner un límite, ¿no? Es lo que requiere el momento. Ahora, si el enojo empieza a formar parte de mi cotidiano, ahí es donde me comió el personaje, ¿no? Entonces, cuando todo me genera el mismo nivel de ira, todo el tiempo, el vecino, el político, el país donde vivo, etcétera, me tomó el personaje del iracundo. Ahora, cuando un día estoy enojado particularmente, por más que venga un maestro espiritual y me diga el enojo es de lo más denso junto con la tristeza, ¿no? Si te tomó el enojo en cualquier circunstancia, quiere decir que no estás viendo nada, ¿no? Que estás en el maya, ¿no? Porque alguien que despierta en realidad no tiene estas emociones de baja densidad. Eh, y bueno, hay que ver la sombra del gurú también, ¿no? La sombra del maestro espiritual. Si tuviéramos una cámara 24/7 sobre su cabeza, si tuviéramos el ojo de Gran Hermano, si realmente aquellos que muestran estar totalmente desprendidos de las emociones humanas más básicas, si realmente se mantienen así, o si es al revés, lo que más intentan disimular cierto tipo de emoción son los que después, de forma pendular, los toma el personaje opuesto al que muestran en sociedad, ¿no? Cuando en realidad darse cuenta de lo que es la autenticidad es otra cosa, ¿no? Es darte cuenta de que podés no estar preso de tus emociones, ¿no? De tu presentación ante la sociedad, ¿no? Que por momentos puedo decir, mirá, hoy es esto lo que me atraviesa y puedo expresarlo, ¿no? Y ir más allá del miedo que implica cambiar mi figura, cambiar mi forma, ¿no? Claro. Ujú. Fíjate que cuando tú dices esto, a mí me han hecho mucho una pregunta y también yo te la quisiera hacer a ti desde tu experiencia, porque hay muchas personas, tanto que están involucradas en la espiritualidad o que no están involucrados por completo en la espiritualidad, que no terminan de sentirse plenos consigo mismo. ¿Qué puede significar desde tu experiencia eso para ti? Porque como tú dijiste, una persona que a lo mejor se involucra mucho en la espiritualidad, que habla sobre la espiritualidad, sobre el espíritu, sobre el alma, sobre la energía, no significa que sea auténtico, no significa que esta persona esté en plenitud. Y porque esa persona, por ejemplo, la espiritualidad o las personas no terminan de encontrar esa plenitud y cómo lo pudieran conseguir. Porque entienden que hay experiencias humanas que no son espirituales, ¿no? Y entonces la pregunta en realidad es, ¿existe algo que no sea espiritual? ¿No? Quizás si hay algo que no es espiritual es la inconsciencia, el automatismo, el piloto automático, pero incluso si uno mira con más perspectiva, el haber estado en la inconsciencia, en la ignorancia, el piloto automático demasiado tiempo, en una mirada más amplia me permite decir, gracias a que toqué fondo en esa forma de vivir y lo mal que me hizo, o sea, ya no me quedan dudas que esa forma de vivir no me llena de ninguna manera. Y entonces cuando digo toda experiencia humana aporta a una ulterior plenitud, entonces ahí cuando no niego ninguna experiencia, es como si fuera un pintor, ¿no? Que estoy pintando, tengo todos mis colores ahí dispuestos, ¿no? Y aparece alguien con más colores, ¿no? Y yo no digo, no, pará, que yo tenía estos colores en mi cabeza, no me desarmes lo que yo tengo armado, ¿no? Es como, hay nuevos colores, vengan, ¿no? Los voy a usar. Entonces, el problema no es la emoción, el problema no es el pensamiento, sino cómo lo uso, cómo lo canalizo, cómo lo transformo, hacia dónde lo llevo. En definitiva, todo es energía y, y sentir plenitud. Ser una persona plena no significa que todo el tiempo esté sintiendo emociones agradables. Significa que todo lo que llega
a mí lo uso y lo uso a mi favor y a favor de los demás, ¿no? Y entonces, desde ese lugar puedo decir, en promedio, tengo una vida más plena que aquel que niega partes de sí mismo porque las considera erróneas, pecaminosas, que no quedan bien ante la sociedad, que no quedan bien ante la familia o lo que sea, y entonces vive una vida a medias. Adquiere cierto beneficio de ser políticamente correcto, de agradar ante la sociedad, pero en el fondo de sí se siente solo. Es como si el algoritmo, por ejemplo, las redes sociales me dijera por dónde ir y yo estudio el algoritmo y me doy cuenta de que ir por tal lugar me da más views, me da más likes, me da más comentarios, entonces yo me vuelvo un experto en seguir ese algoritmo, logro tener la cantidad de fans que quería, seguidores, dinero, fama, casa, etcétera, pero en el fondo de mí me siento vacío, me siento solo, es decir, tengo la dopamina que quiera en todos los placeres mundanos, pero todo lo que yo comuniqué no es genuino, soy una farsa. O sea, toda esta gente que hoy yo tengo alrededor mío es gente interesada que está buscando sacarme algo a mí, pero en definitiva son un reflejo de mi falsedad, de la falsedad con la que yo llegué a este lugar. Y entonces hay un punto en el cual uno cambiaría todo eso que adquirió a través de solo sostenerme en algo vistoso para los demás, lo cambiaría todo con tal de tener una relación genuina, ¿no? Porque todo lo que necesitamos es eso. Incluso yo me pongo a hablar con vos y no necesito que pienses igual a mí. Yo necesito que lo que digas sea auténtico, que salga de tu corazón y de tu corazón vaya hacia tu mente y me digas lo que pensás, pero con el motor de tu corazón, ¿no? Y yo ahí me siento acompañado por vos, me siento aún pensando distinto, me estoy comunicando con vos. Ahora, cuando yo estoy sosteniendo un personaje a toda costa y el que está enfrente mío sostiene un personaje a toda costa, no puedo evitar sentir en algún lugar mío el vacío que me da esa relación. Claro. Wow. Mm. ¿Sabes qué suena tan interesante que aquí viene la siguiente pregunta relacionada con esto? Ser auténtico es algo que suena fácil, pero que no lo es, ¿vale? Porque hay Ujú. que observarnos y darnos cuenta de nuestra propia esencia. Pero cuando tenemos ese otro personaje, como tú lo dices, ¿vale? Muchas veces no queremos o no se quiere salir del personaje por miedo. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué hago con ese miedo? ¿Cómo sobrellevo ese miedo? ¿Qué hago? ¿Qué opinas tú? Envolver el miedo con amor, ¿no? No se trata de eliminarlo, es como la situación, por ejemplo, de hablar en público. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que te enseña a hablar en público y te dice, no niegues el miedo, si tenés miedo o estás nervioso, incluso reconocelo con la gente, entonces como cuando ya no tenés nada que ocultar, te vas a relajar. O sea, la gente va a entender que sos humano, no te va a juzgar, no va a estar cínicamente viendo a ver cómo trastabillás por el miedo, simplemente va a decir, ah, bueno, qué bueno, es humano, reconoce que tiene miedo, ¿no? Y ya se va a ir la atención de eso, o sea, salvo a alguien en particular que quiera ver a ver si te equivocás por el miedo, pero la mayoría de la gente es humana, va a resonar con tu miedo y vas a poder hablar y ya el miedo va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque no le pusiste tanta importancia al miedo. O sea, está con vos, te acompaña, ¿no? Vení conmigo, ¿no? Pero no vas a hacer que yo vaya por donde vos querés que vaya, ¿no? Yo voy a ir por donde mi corazón me dicta. Y entonces, ya está, ya no es el miedo el que te guía, ¿no? En cambio, si alguien dice que no se note el miedo, por favor, que no se note el miedo, voy a hacer todo lo posible porque no se note, el miedo va a ser el que te va a dirigir. Y se va a notar por todos lados que tenés miedo. Y la conferencia, en el caso de hablar en público, por ejemplo, va a salir muy mal, ¿no? Correcto. Porque vas a estar todo el tiempo pendiente de que no se note el miedo y te vas a olvidar de lo esencial, que era el por qué o el para qué estabas ahí para comunicar qué cosa, ¿no? Mm. Una persona que es auténtica y que no tiene un personaje encima, vamos a decirlo de esta manera,
es normal que cuando empiece a darse prioridad a sí mismo, las relaciones, las personas alrededor de su vida cambien para mejor. Es normal que pase eso porque muchas veces decimos, hey, es que no quiero que esas otras personas se vayan porque si no me voy a sentir solo o sola, si no voy a tener miedo a perderlo todo. Entonces, ¿es normal que vengan sí o sí estos cambios? Vos decís, es normal que haya un cambio positivo alrededor cuando la persona decide pararse en la autenticidad. No. Es decir, pueden suceder las dos cosas. Puede suceder que aquel que era un tapado o una tapada y estaba a punto de dejar salir su autenticidad termine inspirándose. Es como que faltaba nomás que alguien se anime en este contexto a ser auténtico para que algunos que estaban a punto de serlo se lancen también a la pileta de la autenticidad. Y entonces, para esa persona fuiste una inspiración positiva. Ahora, para aquel que está muy agarrado a su personaje y se ve a años luz de no ser el personaje netamente, vas a ser una amenaza, ¿no? Porque primero le vas a mostrar algo que todavía no se anima a hacer y eso le va a generar bronca, ¿no? Y después también va a temer porque lo veas, ¿no? Porque las personas auténticas ven más allá del personaje. Entonces va a tener miedo a ser descubierta esa persona. Y lo más probable es que se ofenda, pero no importa porque es un filtro para saber, sin volverse arrogantes, qué personas te conviene tener al lado tuyo. Entonces, como que... Obviamente que ser auténtico no implica ser asqueroso, no implica, ¿sabes qué? Te mando a la mierda, estoy enojado. No, no, porque es un arte. Capaz que en un momento puntual, un enojo y una palabra, una mala palabra, sea parte de tu autenticidad más genuina y sirve al momento. Ahora, no es algo que uno interpreta automáticamente, ¿no? Soy siempre que me enoja, soy siempre... Porque eso no es autenticidad, ¿no? Entonces, la autenticidad viene del corazón y cuando la autenticidad viene del corazón no es asquerosa con los demás, ¿no? Cuidadosa, no políticamente correcta, porque políticamente correcta es que realmente estás como muy tomado por el personaje y tenés miedo a salir, ¿no? Del status quo, pero sí cuidadoso. Entonces, cuando yo expreso una verdad que sale de mi corazón, la expreso con respeto. Ahora, si hay una sobreofensa de mi autenticidad que sale del corazón, es porque es una película del otro, que tendrá que trabajársela y a lo mejor se la trabaje hoy, dentro de 10 años, o no se la trabaje nunca en su vida. Pero mientras vos estés comunicando algo que sale desde el corazón y es auténtico y no está invadiendo el terreno del otro y no, digo, tenés dos posibilidades, o que alguien esté muy metido en su personaje y por lo tanto tu forma de ser auténtica le ofenda, pero vos no tenés que sentirte culpable por eso, es como, bueno, ve con Dios, ¿no? Porque yo tampoco te estoy diciendo cómo tenés que pensar, estoy expresando lo que yo pienso. Ojalá que mi forma de expresar te inspire a que expreses lo que vos pensás y sentís, pero no estoy evangelizándote de cómo deberías pensar, ¿no? ¿Por qué te horrorizás tanto con lo que pienso si yo no estoy diciendo que vos debes pensar exactamente como yo pienso? Entonces, si se horroriza y se va, bueno, es porque no es una relación que te conviene en este momento. Alguien que va a estar todo el tiempo tratando de ocultar costados suyos, ¿no? Claro. Te conviene aquel que está ahí y que es capaz de mirarse y que es capaz de decir, mirá, eh, este aspecto es mío, pero también no tengo problema de decir que este otro aspecto es mío, ¿no? Y que soy más que una sola parte. Esas son las relaciones que realmente te nutren. Y si lo vas a elegir como pareja, como amigo, como vínculo cercano, te conviene que sea alguien que está dispuesto a mirarse y a trabajarse y a reconocerse en varias partes, ¿no? Claro. Ser auténtico también significa siempre seguir observándose y aprendiendo cada vez más de la vida y de las circunstancias que está sucediendo en la persona. Exactamente. Ujú. Vale, vale. ¿Y cómo saber si la vida que uno está llevando no es la que realmente uno quiere en este caso? ¿Qué opinas tú? O sea, que tiene un personaje y
y siempre se quedó con ese personaje, pero no quiere seguir con ese personaje, quiere ser auténtico, quiere vivir su vida, quiere sentirse libre, quiere encontrarse consigo mismo, pero no sabe ni siquiera cómo dar ese paso, porque muchas veces uno se siente perdido de decir, ¿y cómo lo hago? Lo quiero hacer, pero no sé por dónde comenzar. ¿Qué crees? Lo que pasa es que es verdad lo que vos decís en el sentido de que si yo fui tantos años un personaje, es como si se me hubiese quedado adherida a la máscara y no puedo ver quién está detrás de la máscara. Pero la forma de salir de la máscara es reconocer, tengo un deseo ferviente por descubrir quién soy detrás de la máscara y estoy atemorizado porque no sé quién soy. Entonces, ya eso es auténtico. O sea, no es algo claro y definido y el, el reconocerse confundido en quién soy y la y decirte que el deseo que tengo de encontrar algo en mí más genuino, ya eso es genuino y auténtico. Claro. Entonces, a veces uno está buscando ser auténtico y es otro personaje que uno quiere, ¿no? Levantar, el Wow. personaje del auténtico o la auténtica, y en realidad solo se puede descubrir cómo ser auténtico en el aquí y ahora. Claro, wow. Qué sorprendente, ¿no? Porque es impactante cuando una persona está con ese personaje después de tantos años, después de mucho tiempo, quiere hacer un cambio, quiere quitarse ese personaje, pero no sabe por dónde comenzar. Pero como tú dices, cada persona tiene su ritmo y su proceso, ¿vale? De ser auténtico. No se logra de un día para otro porque lleva un tiempo. Y cuando la persona empieza a tener ese cambio, porque el cambio viene también interno en la persona, ¿cómo la persona empieza a ver la vida? ¿Cómo empieza a sentirse? Su forma de vivir, de sentir, de darse cuenta de las pruebas que la vida le está mostrando, puede tener una mayor claridad que anteriormente. ¿Puedes reformularme la pregunta? Claro que sí. Si una persona, ¿vale? O sea, yo te estaba diciendo que efectivamente todo lo que tenías, estabas diciendo era así, pero una persona que después en que es auténtico, vive su presente, está aquí en el ahora, se conecta consigo mismo, la forma de vivir su vida, de ver la vida y de las pruebas que tuvo anteriormente o que siguen viviendo en su vida, pues lo ve de una manera distinta a cuando tenía ese traje. Sí, me preguntás si es así, digamos. Sí, claro, si realmente las cosas cambian en la persona, o sea, la vida es mucho mejor, disfruta, entiende, vive más la vida, a lo mejor tener una vida muy automático, a quedarse en el pasado, a Es no vivir simple, el ¿no? presente. Es simple, es adelantarse al momento previo a la muerte, que o sea, agarrás YouTube, agarrás cualquier red o buscas libros que hablen del tema de lo que dice la gente en los últimos tiempos de vida, ¿no? De qué se arrepienten, qué hubieran cambiado, qué hubiesen hecho, ¿no? Y entonces es adelantarse un poquito a ese tiempo y darte cuenta lo caro que es vivir en automático detrás del personaje, ¿no? Es como que me hubiese arriesgado más, hubiese sido más yo mismo, hubiese estado menos pendiente de agradar, hubiese quizás trabajado menos, o hubiese trabajado en algo que tenía más sentido para mí, porque a lo mejor tenía la idea de que solo se podía ganar mucho dinero haciendo este trabajo y a lo mejor podía ganar dinero haciendo otra cosa y en el mismo tiempo o menos tiempo. Entonces, ¿por qué hice eso que no tenía nada que ver con lo que yo soy en esencia? ¿Por qué no me acerqué a esa persona que me gustaba? ¿Por qué no pedí disculpas cuando en realidad parte de lo que yo había hecho tenía que ver con, con mi orgullo, con mi ego, con mi neurosis? A lo mejor no estuvo equivocado todo lo que hice con esa persona, pero parte fue un error. ¿Por qué no le pedí disculpas antes de que se vaya? Eh, ¿Por qué no lloré más? ¿Por qué no abracé más? ¿Por qué no dije te quiero más?
¿Por qué no me saqué de encima a tal persona antes de tiempo? Que en definitiva yo siempre en mi fuero interno maldecía a esa persona que tomaba cosas de mí de más, y en realidad era yo el que no le ponía el límite. Y podría haberme sacado de encima antes a esa persona, o sea, no era tan monstruo la otra persona. Fui yo el que se demoró por miedo a no ser querido, por miedo a que hablen mal de mí, a ponerle un límite a esa persona, ¿no? Todo eso que vendría en ese último momento de vida, adelantémonos y vengamos para acá de nuevo y hagamos lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Claro, wow, wow. Esto que tú dices me hace recordar, sabes que como medium, los espíritus siempre me dicen cómo están desde los lados, lo que sintieron, lo que sucedió. Y recuerda esto y siempre le digo a las personas, no hay que tenerle miedo a la muerte, sino hay que tenerle miedo a no vivir la vida. Y para vivir la vida hay que vivir el presente y ser honesto con uno mismo. Qué lindo esto que tú acabas de decir, porque esto hace en que uno se pueda seguir viendo, observando y sentirse orgulloso de uno mismo. Eso es lo más importante. Antes de ir terminando, principalmente me gustaría, no sé si nos pudieras enseñar a todos un proceso de por lo menos observarnos o empezar a hacer un ejercicio para empezar a ser honesto con nosotros mismos, ¿vale? Porque por supuesto es parte de uno mismo cuando quiere hacer el cambio, pero como qué técnica puede ser beneficiosa o que uno puede hacer, qué ejercicio, la meditación, el escribir, ¿qué sugieres tú desde tu experiencia? Hablar con una persona. Mira, creo que no hay técnica, no hay receta. Simplemente observarse a partir de este momento. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué voy a decir esto? ¿De dónde sale? ¿Sale del miedo? O sea, ¿sale netamente de la mente o sale del corazón combinado con la mente? Porque la mente siempre está, ¿no? El personaje siempre está, pero es algo que sale netamente de acá sería quiero decir esto para quedar bien, no tengo que decir tal otra cosa para no quedar mal, eh, esto me traerá más seguidores, menos seguidores, ganaré más plata, menos plata, todo eso puede tener alguien que, por ejemplo, comunica o se expone en la cabeza. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el para qué principal que me trajo hasta acá, ¿no? Y entonces, observar, desde dónde digo lo que digo, desde dónde hago lo que hago, por qué como lo que como, qué me pide mi cuerpo. eh. Después, por supuesto que uno tiene que quitarle dramatismo al no tener vínculos momentáneamente, ¿no? Al vivir cierta soledad, que lo hablábamos la entrevista pasada, vivir cierta soledad durante un tiempo para desdramatizar eso, ¿no? Y entonces después ya no es tan dramático, bueno, pasar un tiempo más sin X cantidad de vínculos, ¿no? Entonces, eh, cuando uno mira hacia adentro y está tranquilo con lo que uno es y uno disfruta una vida independientemente de que tengas un vínculo o no al lado, después vas a ver que hay ciertas cosas que no son negociables nunca más con ningún ser humano, Claro. ¿no? Y entonces primero vivís la autenticidad con vos mismo y después la trasladás a los vínculos. Trasladarla a los vínculos significa voy a elegir vínculos con los que tenga mayor afinidad o que haya una mirada relativamente parecida de valores, filosofía de vida, etcétera, pero como me doy cuenta en mi ser auténtico que no voy a poder ser 100% afín a ningún ser humano, no me va a quedar otra que hablar de lo incómodo, hablar de lo que nos divide o de lo que nos hace entrar en roce o en diferencia. ¿Para qué? Para que ambos cedamos al mismo nivel o ambos ganemos al mismo nivel. Evidentemente no hay un vínculo donde haya 100% de afinidad. Eso es real, eso es así, ¿no? Ahora, como siento que compartimos mucho, quiero conservar el vínculo con vos, pero entiendo que esto y esto y esto muchas veces nos hace entrar en roce y te hace creer a vos que, que estás perdiendo, que estás cediendo de más, o me hace creer a mí que estoy cediendo, que estoy perdiendo de más. Entonces, decime vos cómo ves exactamente la situación, yo te voy a decir cómo veo exactamente la situación, ¿no? Si seguimos dándonos cuenta de que estamos cerquita en nuestra afinidad,
Yo cedo por amor, vos cedes por amor, hacemos un pequeño esfuerzo por amor y sigue el vínculo. Ahora, si estamos muy distantes, nunca nos habíamos actualizado con una verdad cruda, y hoy me actualizo y te digo, mira, soy este ser humano, tengo estas necesidades, hasta acá puedo dar, hasta acá necesito recibir, me puedo flexibilizar hasta acá, pero más allá de eso es no quererme nada, vos cómo lo sentís, hasta dónde sos capaz de flexibilizarte, qué necesitas recibir mínimo, qué podés dar máximo en alguna otra área de la relación. Y bueno, entonces, si los ajustes no son tan grandes, es que está el match de amistad, de pareja, de lo que sea, ¿no? Ahora, si al actualizarnos nos damos cuenta de que estamos en las antípodas, es hipócrita sostener un vínculo. En realidad, sostenerlo es por miedo, falta de amor propio, necesidad excesiva, ¿no? Eso, ¿no? Claro. Entonces, la autenticidad se practica todo el tiempo, mirándose, observándose, viendo qué vínculos tenemos, qué trabajo elijo, por qué elijo este trabajo. ¿Es solo para sobrevivir? Bueno, no me culpo, es solo para sobrevivir, es por el sueldo. Está bien, pero ¿voy a seguir haciendo toda la vida esto solo por el sueldo? ¿O eso en algún momento va a hacer que yo colapse y entre en un vacío y en una falta de sentido? Bueno, entonces no, ya sé que voy a entrar en ese colapso, en esa falta de sentido. Lo voy a hacer momentáneamente hasta que de a poquito pueda saltar a otra cosa que efectivamente me llena más el corazón o tiene que ver más con mi esencia que me acompaña desde que soy niño. Al menos algo que tenga que ver con mi inteligencia, ¿no? Que si no sé cuál es mi pasión, ¿no? Pero tampoco puedo tener un trabajo solo por el sueldo, al menos que tenga que ver con mi inteligencia, con mi forma particular, ¿no? De unir ideas, de ser creativo, ¿no? Y eso entregarlo al otro con amor y que eso me dé el intercambio que yo necesito para sostenerme en esta vida. Pero lo que no puedo es estar en un trabajo que no tenga corazón para mí. No puedo estar en una pareja que sea solo por el sexo, solo por la casa en la que vivo. No puedo, me voy a terminar enfermando de vacío, ¿no? De desconexión. Y así con todo, ¿no? Esa es la autenticidad. Wow, wow. Y para todas las personas, recordar que cuando uno siente ese vacío, cuando uno se siente ahogado, asfixiado, el cuerpo empieza a expresar cosas que no son tan buenas como enfermedades, complicaciones con respecto a tu salud. Así que recuerda que si tú no te das ese amor, no tienes ese bienestar hacia ti, entonces ¿cómo vas a poder ayudar o estar con los demás? Vive tu presente. Ignacio, antes de terminar, ¿por dónde te pueden conseguir? ¿Estás haciendo sesiones online, presenciales? ¿Viene algo? No sé si nos pudieras contar un poquito antes de terminar. Por el momento solo sesiones individuales y de pareja, de manera Ok. presencial acá en Argentina y online para cualquier persona. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Ignacio Ascensión. Facebook, Excelente. Facebook. Instagram y YouTube. Vale, perfecto. Facebook, Instagram y YouTube. Para todas las personas, vayan a seguirlos para poder aprender, para poder sanar y soltar. Para mí ha sido un placer, Ignacio, que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Espero verte nuevamente aquí hablando sobre otros temas porque sé que tienes mucha información por qué transmitirle a las personas. Y pues nada, te mando un fuerte abrazo de luz. Que Dios te bendiga. Y para todas las personas, dale like, comenta, comparte esta entrevista y recordar que hay que sonreírle a la vida. La vida es muy larga, pero a la vez es muy corta. Muchísimas gracias. Namaste. Chao, chao.